El periodo posclásico corresponde al periodo que va desde alrededor del año 900 al 1521. Fue un periodo marcado por militarismos e imperios guerreros, debido a presiones socioeconómicas, el aumento de la población y del desarrollo tecnológico. Corresponde al último periodo de la historia de la América precolombina, es decir, antes de la llegada de los europeos al continente americano. En el periodo posclásico se destacan tres grandes civilizaciones: mayas, aztecas, toltecas y totonacas, las cuales son muy bien documentadas en la historia en razón del registro de las impresiones de cronistas españoles que compilaron la historia de los pueblos vencidos. Los mayas eran considerados una de las civilizaciones más avanzadas e impresionantes del México precolombino. Presentaban una cultura bastante compleja y sofisticada, incluso llegando a compararse con los griegos. La organización política de los mayas, a diferencia de los aztecas o los incas, no formaron un sistema político central de único estado o reino. En vez de eso, se manejaban entre la convivencia de estados y cacicazgos diversos que eventualmente lograban un dominio regional temporario. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de clases económicas y políticas más complejas, que distinguió a sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y la servidumbre, o mejor dicho, los esclavos. Los templos ocupaban un lugar preferencial en la urbe maya, así como los palacios para los gobernantes. Las casas de la plebe se hacían con materiales más blandos y por eso no perduraron, por lo que ignoramos mucho respecto acerca de las clases populares mayas. Respecto a su organización social, inicialmente los mayas se dividían entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, una orden que se sostenía en base a la fuerza militar y la tradición religiosa. Todos consistían en variantes de una monarquía teocrática, cuyo rey era impuesto por voluntad divina a partir de una élite política, por lo que las intrigas y alianzas entre las diversas castas eran frecuentes y destructivas. Los mayas crearon un sistema numérico con base al número 20, que consistía en rayas y puntos para representar cada cifra, con la absoluta innovación de que añadieron un signo en específico para representar al cero. Esto a menudo se considera un aporte maya a la humanidad, si bien pudo haber sido antecedido por el sistema de los babilónicos. Los mayas lograron el sistema de escritura más avanzado de toda la América precolombina, cuyos inicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo en la costa actual de Guatemala. Su sistema es muy semejante a la escritura ístmica, también Mesoamérica, por lo que se sospecha que surgieron en paralelo. Las mayas lo usaban para escribir en vasijas, murales y estelas. La civilización azteca dominó la región cultural, política y económica hasta el inicio de las guerras de conquista, y a pesar de los rigores de la colonización, mucho es el interés que despiertan hoy en día, cuando es posible reconocer la avanzada de la cultura en cuanto al manejo de los materiales, la astronomía, el desarrollo de sistemas propios de medición y de arquitectura. Inicialmente, la ciudad de Tenochtitlán se organizaba en torno a su altar, dado que la azteca era una sociedad profundamente religiosa. De hecho, la ciudad era regentada por su tlatoani, es decir, su orador, máxima autoridad en los asuntos citadinos. La sociedad mexica se componía de castas, encabezadas por una nobleza militar, dirigente de la clase guerrera sumamente activa. Luego estaban los sacerdotes y encargados del culto, y posteriormente los plebeyos, encargados de las labores agrícolas y de la ingeniería. Los aztecas tenían un sistema educativo basado en dos etapas. Una primera de tipo obligatorio en mano de los padres hasta los 14 años de edad. Y luego habían dos modos formales de escuela, para el aprendizaje de asuntos prácticos y militares y para el estudio de la escritura, la astronomía, teología y el liderazgo. Los mexicas prestaban especial atención al Sol, la Luna y a Venus, los cuales jugaban un rol muy importante en su mitología. Sin embargo, ya distinguían y reconocían diversas constelaciones, entre ellas la Pléyades y la Osa Mayor, en las cuales se basaban muchos de sus ciclos temporales. Para los aztecas, los astros se dividían en dos grupos opuestos: Censon Mimixcoa, que son 400 serpientes de nubes, al norte, y Censon Huitznahuac, 400 meridionales al sur. Cultura totonaca. La cultura totonaca habita en la región correspondiente a los estados de Veracruz,
Puebla e Hidalgo. Se cree que el grupo étnico originario de este pueblo llegó a las costas del Golfo de México hacia el 800 después de Cristo, casi al fin del período clásico. La sociedad estaba estratificada, el cacique representaba lo más alto de la pirámide social, los guerreros y sacerdotes seguían en importancia. Bajo de estos, los comerciantes. Poco se sabe de su religión. Le rendían culto al sol, a la lluvia y al viento. Su economía se basaba en la agricultura, en la producción de maíz, frijol, calabaza y frutos tropicales. Lo complementaban con la dinámica de la caza y la pesca. Fueron grandes artesanos y constructores. Ejemplo de ellos son sus centros ceremoniales. Cultura tolteca. Los toltecas se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico, entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. A la caída de Tula, un grupo de pobladores de esta ciudad se dirigió a la región maya. Esto puede verificarse en Chichén Itzá, en donde se observa la similitud de las construcciones. Algunas esculturas, como el chacmol, los atlantes, las serpientes emplumadas y el altar de cráneos o zopantli,